El título de este ensayo es La genealogía de la soberbia intelectual y alude a un clásico de la filosofía, que es la genealogía de la moral de Nietzsche, que seguramente conocen muchos de ustedes, seguramente los que estudian filosofía y también los que estudian letras deben de haberlo leído. Es un libro que yo leí en la juventud temprana y que me produjo una mezcla de entusiasmo y repulsión. Admiré y sigo admirando la crítica demoledora que Nietzsche hace de la moral judio-cristiana, en particular su ajuste de cuentas con un dogma que me parece el más opresivo de esa religión, que es el dogma del pecado original, ¿no? De que nosotros ya nacemos con una culpa encima, ¿sí? Y que por eso es necesario el bautismo y que hace que el hombre ya llegue al mundo, ¿no? Con una carga psicológica bastante terrible, ¿no? Esto me fascinó de Nietzsche, me pareció que era una parte muy liberadora de su filosofía. Pero hay otra parte de la genealogía de la moral que me repugnó, que es su elitismo beligerante y la idea de que la voluntad de poder y la voluntad de crear son un solo concepto, ¿no? Por supuesto que Nietzsche no es el primer intelectual de la historia de la humanidad que eleva a sus congéneres por encima del género humano y que les da una patente de corso para humillar a los débiles o a los ignorantes, ¿no? Esto lo hicieron muchos miles de años antes que él los brahmanes de la India, ¿no? Que establecieron un sistema de castas, ¿no? Los brahmanes eran la casta vencedora de una guerra de ocupación en la India. Pertenecían a la tribu de los arios, ¿no? Y ellos invadieron la India 1800 años antes de Cristo, y precisamente para someter a una población que potencialmente ella era para ellos un peligro, que ponía en peligro su hegemonía y su dominación, establecieron este sistema de castas en el que prácticamente no reconocían pertenecer a la misma especie que el pueblo, que son los Dalits, por ejemplo, que es la casta inferior en la India. Y hasta la fecha, en la India, uno ve, y es un espectáculo terrible, a mí me tocó verlo hace 3 años que fui a Delhi, como los Dalits están al lado de los puestos de comida, acuclillados prácticamente como perros, esperando que terminen de servirle a la gente para aventarles un mendrugo de pan, ¿no? Que ellos recogen del suelo y se lo comen prácticamente como si fueran unos animalitos, ¿no? Entonces, este sistema de castas de la India, que es terrible, porque por ejemplo, donde hay un brahman, si hay un Dalit en la misma habitación al que llega, ¿no? Pues entonces tiene que desinfectar todos los muebles. Es una cosa que trata como leprosos a los de las castas inferiores. Esto viene de tiempos muy remotos y era una casta intelectual con una soberbia terrible, al grado de que durante mucho tiempo el lenguaje de los brahmanes era el sánscrito. No tuvo escritura. No tuvo escritura porque ellos querían marcar sus distancias a tal extremo del pueblo que temían que si creaban una escritura le estaban dando una puerta de entrada a esas castas inferiores para que accedieran a la alfabetización, a la escritura, y por lo tanto se convirtieran en enemigos potenciales peligrosos. Y de modo que ya desde este tiempo, ¿no?, existe esa renuencia por parte de las élites a compartir el conocimiento. Existe esa tendencia a monopolizarlo, ¿no?, empezando por la escritura, ¿sí?, que también fue monopolizada por los sacerdotes de Mesopotamia mucho tiempo antes, y que también fue complicada de una manera terrible por los sacerdotes egipcios en sus jeroglíficos, ¿no? Toda esta complejidad de la escritura, o esta negativa a compartirla con el pueblo, ¿sí?, tenía que ver con una afán de dominación y de mantener la cultura en una sola secta, en un grupo muy minoritario, ¿sí?
Y creo que Nietzsche es un heredero en la época ya, digamos, más reciente de este elitismo que en el caso de Nietzsche llega a ser casi terrorista, ¿no? Porque le concede al hombre superior, como él lo llama, ¿no?, el derecho de menospreciar, incluso de eliminar a las castas inferiores, ¿no? Lo cual dio origen, en cierta forma, y le dio una justificación ideológica al nazismo, ¿no?, que como ustedes saben utiliza los mismos símbolos que utilizaban los brahmanes, que es la famosa esvástica, ¿sí?, que en tiempos de los brahmanes se llamaba la sura, y era invertida porque el brazo de arriba, digamos, de la esvástica lo tenía hacia la izquierda, mientras que los nazis lo hicieron hacia la derecha. Pero los ideólogos del partido nazi lo que querían era trazar una genealogía, digamos, fundar sus raíces en los brahmanes, porque los brahmanes eran la casta superior de la raza aria, y recordemos que Hitler también sostenía que la raza aria era la raza superior, la que estaba designada por un mandato divino a someter a todas las razas inferiores e incluso a exterminar algunas de ellas, ¿no? De modo que ellos, al utilizar la esvástica, tratan de hacer tender sus raíces hacia esa época de la historia. Y desde luego que la filosofía de Nietzsche fue una fuente de inspiración muy importante para Hitler. Por supuesto que es una fuente de inspiración que los nazis tergiversaron, ¿no?, porque en ninguna obra de Nietzsche hay una invitación al genocidio como el que cometieron los nazis, pero sí hay suficiente veneno, digamos, suficiente material tóxico para trastornar la mente de un pobre diablo resentido como Hitler y nutrir sus sueños de imponerse al resto de los mortales, ¿no? Lo cual me parece que muestra el gran peligro que existe cuando las ideas se arrojan irresponsablemente al viento, ¿no?, sin que el filósofo que las lanza sepa en manos de quién van a caer, ¿no? Porque es obvio que si Nietzsche hubiera vivido lo suficiente para ver el ascenso al poder de los nazis, le habría parecido que Hitler era una caricatura grotesca del superhombre que él imaginó, ¿no? Porque para Nietzsche no podía existir superioridad sin genialidad, y Hitler distaba muchísimo de ser un genio, ¿sí? De modo que esto le hubiera parecido, quizá le hubiera rechazado, pero esas ideas nutrieron a este grupo de psicópatas que tenían un delirio de superioridad y que quisieron y estuvieron a punto de instalar una tiranía aterradora en todo el mundo.